country creates their own narrative story. And you know, my old job at the State Department was what people used to joke as the chief propagandist job. We haven't talked about propaganda. Propaganda, I'm not against propaganda. Every country does it, and they have to do it to their own population. And I don't necessarily think it's that awful. And this idea of a news cartel, I mean, I was editor of Time in 2012 during that election. And I remember, Bienvenidos. Desde que se comenzó a hablar de noticias falsas, se nos repite una y otra vez que ellas existen desde siempre. Es decir, desde que existen las noticias falsas. Sin embargo, fue en los últimos meses de 2016 que el concepto de fake news realmente se puso de moda en todo el mundo. No solo eso, se presentó a la gente como si fuera un grave problema existencial. Todo esto a pesar de que las noticias falsas siempre existieron. Es decir, de pronto, el problema de las noticias falsas cobraba una relevancia enorme y se convertía en un problema existencial para las democracias. Lo que queremos contarle al público en este primer programa es cómo este concepto y a través de su popularización, gracias a los medios masivos, se viene usando para decirle al mundo y para convencer a la gente de que debemos regular Internet y las redes sociales con el fin de paliar este grave problema de la desinformación. Me presento brevemente. Mi nombre es Daniel Espinosa Winder, tengo 39 años, nací en Lima en 1981 y soy bachiller en Ciencias de la Comunicación. Desde hace algunos años escribo artículos que publico en algunos medios independientes, tanto en inglés como en castellano. Y desde hace también un par de años tengo la suerte y el privilegio de publicar una columna semanal en el semanario periodístico Hildebrand en sus 13, que es de aquí de Perú. He creado este programa justamente para tratar los mismos temas que vengo investigando desde hace muchos años, y estos tienen que ver con la propaganda, el periodismo y los medios de comunicación masiva, y mi intención es básicamente limpiar un poco todo este panorama de tantas mentiras y de tanta manipulación, ¿no? Revelando qué cosa es la propaganda, cómo opera, cuáles son sus orígenes, al menos de la propaganda moderna. Para eso vamos a remontarnos muchos años en el pasado, pero esta vez vamos a tocar el tema de las noticias falsas justamente para explicar cómo funciona la propaganda hoy, en nuestros días. Espero que les sea muy útil. Por este primer programa van a tener que disculparme algunos problemas técnicos, sobre todo con el audio, que esperamos poder solucionar más adelante, y espero tengan paciencia y les agradezco otra vez. In 1981, your news cycle was still governed by the stories that were going to be filed by AP, Washington Post, maybe New York Times, and the 3 broadcast stations. There was a common set of facts, a baseline around which both parties had to adapt and respond to. Tiempos que Obama recordaba con nostalgia se acabaron con la popularización de Internet y las redes sociales, que acabaron con el monopolio que hasta hace unos años ostentaban unas cuantas grandes corporaciones de alcance global. Ellas eran las dueñas de todo lo que podíamos leer en los diarios, ver en la televisión y escuchar en la radio. El modelo de negocios de estos grandes medios consiste en captar mucha audiencia y venderle espacios publicitarios a otras grandes corporaciones, sus clientes favoritos. Es por eso que el alineamiento político de los medios masivos tiene un claro sesgo de derecha.
Además de eso, decisiones políticas al más alto nivel le han permitido a estas grandes corporaciones concentrar la propiedad como nunca antes. Todo esto ha tenido como consecuencia un recrudecimiento de los problemas tradicionales de la prensa, como por ejemplo una clara falta de pluralidad, además de un sesgo conservador pro status quo muy marcado. Estas características han contribuido a que cada vez menos gente confíe en los medios de comunicación masiva y su periodismo. Por lo que muchos están pasando cada vez más a informarse desde las redes sociales. Justamente una de las características más importantes de este nuevo medio de comunicación es que cualquiera con una conexión a internet puede comunicarse con el mundo. Si bien se nos dice que en ellas hay mucha desinformación, lo cierto es que las formas más nocivas de propaganda que hemos visto en la historia siguen dándose a través de los medios de comunicación masiva tradicionales. Los ejemplos abundan. Es en medio de esta grave disrupción a los medios de comunicación globales que hace su aparición Donald Trump. El político republicano ganó la presidencia de Estados Unidos el 8 de noviembre de 2016. Lo que siguió fue una verdadera avalancha de artículos periodísticos advirtiendo sobre el supuesto peligro de las fake news. Barack Obama aprovecharía su última gira por Europa para advertir al mundo sobre esta nueva amenaza a las democracias. A solo 2 días de la victoria de Donald Trump, el 10 de noviembre de 2016, The Guardian se preguntaría si acaso no habían sido las noticias falsas las que habían puesto al republicano en la Casa Blanca. Con cada vez más gente accediendo a noticias a través de las redes sociales, serían ellas las que pasarían al banquillo, pues se les culparía por no haber controlado la difusión de desinformación en sus plataformas. Es así como comenzaría a instalarse todo el lenguaje o narrativa de la posverdad y de las noticias falsas. El concepto de posverdad sería la palabra del año en 2016 y lo mismo sucedería con fake news en 2017. La alarma por esta nueva amenaza se traduciría a todos los idiomas y se convertiría en una tendencia global. La prensa corporativa se encargaría de convencer al mundo de que la democracia se hallaba nuevamente en peligro, y además lo haría en coro. Biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and False news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think, and this is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous. Un artículo de 2018 del medio BuzzSumo confirma todo lo que hemos estado diciendo. Confirma cómo de octubre a noviembre de 2016 se da un salto bastante alucinante con respecto a las noticias publicadas sobre fake news. En este cuadro lo podemos ver claramente. De solamente publicar unos cientos de artículos sobre fake news cada mes, en noviembre se da un salto a 10.000 artículos publicados y eso marcaría una tendencia a futuro que luego ya no bajaría más. Las búsquedas en Google igualmente subirían, ya que el interés público fue despertado naturalmente por los medios masivos. Aquí vemos un desagregado de los meses previos a noviembre, en los que, como ya dijimos, se publicaron unos cientos de artículos para luego dar un salto de 10.000 artículos publicados sobre fake news en noviembre y 20.000 el mes siguiente, en diciembre de 2016. Y es a fines de 2016 que también se añadiría Putin al problema. Los medios de comunicación masiva, en base a información de ciertos gobiernos como Estados Unidos o Inglaterra, empezarían a asegurarle al mundo que Rusia también estaba participando de
este problema de las fake news y la desinformación en internet. Lo que sucedería a continuación es que un montón de eventos mundiales, políticos, conflictivos, empezarían a ser atribuidos tanto a las fake news como a la intromisión de gobiernos extranjeros, sobre todo Rusia. Lo que se sugeriría en este caso es que los problemas políticos y las manifestaciones populares que se estaban dando en un montón de lugares del mundo, como Francia o como Chile, no se debían a un descontento genuino debido a la degeneración de un proyecto político neoliberal después de muchas décadas en funcionamiento, sino a la manipulación. Toda esa gente que salía a manifestarse estaba siendo manipulada, tanto de dentro como de fuera de sus propios países. El problema entonces no era la desigualdad, ni la corrupción, ni el hecho de que las instituciones tradicionales hubieran perdido legitimidad en las últimas décadas. No era que 3 tipos tuvieran más dinero que la mitad más pobre de Estados Unidos, nada de eso. El problema era una mezcla de fake news e intromisión extranjera. Eso era lo que estaba destruyendo las democracias occidentales. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se convence al mundo de que hay una plaga de fake news que está amenazando las democracias y de que ciertos países están atacando a Occidente? Pues a través de medios de gran prestigio, medios como el Washington Post, y aquí vamos a analizar al detalle, aunque no de manera exhaustiva, un artículo muy importante que salió también un par de semanas luego de la victoria de Trump y que sería muy importante en el discurso de las fake news y la propaganda rusa. El artículo sostendría, por ejemplo, que la avalancha de noticias falsas tuvo el apoyo de una sofisticada red de propaganda rusa que tenía por finalidad perjudicar a Hillary Clinton y minar la confianza, socavar la confianza en la democracia estadounidense. El título del artículo fue "Esfuerzo propagandístico ruso ayudó a esparcir noticias falsas durante las elecciones, dicen expertos". Lo que vamos a hacer es refutar primero una fuente secundaria del artículo, que es un ex agente del FBI que ahora pertenece a un think tank que proviene de la Guerra Fría, es decir, que fue fundado en la Guerra Fría y que se ha dedicado básicamente en toda su historia a promover una guerra contra Rusia, ¿no? Antes contra la Unión Soviética durante la Guerra Fría y ahora contra Rusia. Entonces, lo que el señor Clint Watts, ex agente del FBI, dice y sostiene es que lo que Rusia desea es erosionar la confianza en el gobierno estadounidense y sus intereses y sembrar desconfianza, lo que básicamente ya dijimos, que son las ideas fuerza de esta narrativa. Entonces, el señor Clint Watts se basa en un trabajo, en una investigación que fue publicada previamente en otro medio que se llama War on the Rocks. Por lo tanto, nos acercaremos a ese texto para ver cuáles serían las evidencias, ¿no? ¿En qué se basan? Para asegurar eso, encontramos lo siguiente, ¿no? Esta es una frase o un párrafo muy revelador. Dice: "Y la evidencia es convincente. Una serie de actividades hablan de una conexión rusa. Hablan de una conexión. El robo de los correos del Comité Demócrata Nacional, el hackeo alrededor de nóminas de sufragio y posiblemente máquinas de votación. Sin embargo, todos esos incidentes ya han sido desmentidos, dado que no se ha encontrado ninguna evidencia fehaciente de que Rusia esté detrás de cualquiera de esos dos eventos. El hackeo de las máquinas de votación en Estados Unidos nunca fue oficialmente enlazado a Rusia, solamente se sugirió que podía estar Rusia detrás, como sucede muchas veces en estos casos. En cuanto a los halagos públicos de Putin, como podemos leer más abajo, eso por sí mismo no prueba nada, y cuando hablan de las extrañas conexiones de los asesores de Trump, también están hablando de algo que luego ha sido desmentido. Pero a estos operadores, por supuesto, eso no les importa, ellos están básicamente sosteniendo un discurso o narrativa. Entonces, estos especialistas relacionados a think tanks financiados por la industria armamentística, como vamos a ver en este caso y en otros, usan mucho la falacia del tonto útil para sostener sus argumentos, ¿no? Vamos a ver el ejemplo. Dice: la gente que maneja estos sitios, se refiere a webs de teorías de conspiración, filtraciones y noticias falsas, no necesariamente sabe que forma parte de la propaganda rusa, o por lo menos sería muy difícil comprobarlo de manera concluyente. ¿Qué quieren decir con eso?
que si tú tienes un discurso que ellos podrían calificar como conveniente para Rusia, aunque no tengas ninguna conexión comprobable con el gobierno ruso, no te paguen por hacer propaganda, entonces tú igual formas parte de la campaña de propaganda rusa en la forma de tonto útil, ¿no? Entonces así puedes sostener que hay una gran red de gente haciendo propaganda rusa, cuando en realidad estás hablando de gente que de manera orgánica, natural, por así decirlo, está compartiendo ideas o perspectivas que desde el punto de vista de la seguridad nacional estadounidense podrían ser beneficiosas para Rusia y perjudiciales para los intereses de Estados Unidos o algún otro país occidental. Y es así, repito, como muchos analistas sostienen sus argumentos de redes de propagandistas rusos, ¿no? Vamos a ver el ejemplo más claro en un ratito. Habiendo tratado ya la fuente secundaria, vamos a lo que sería la carne del artículo del Washington Post del 24 de noviembre de 2016, que se sustenta con una fuente llamada Propornot. Propornot es una entidad que se presenta como una serie de analistas anónimos, y lo que vienen a comunicar básicamente en este artículo es que habrían 200 sitios web de noticias en línea que serían parte de una campaña propagandística rusa y que estarían difundiendo propaganda rusa de manera rutinaria. Como podemos apreciar, ellos también se basan en la metodología, entre comillas, del tonto útil, y lo presentan de esta manera. Algunos de los jugadores en esta caja de resonancia en línea fueron parte de la campaña propagandística de manera deliberada, mientras que otros fueron tontos útiles, un término de la Guerra Fría que describe a gente o instituciones que ayudaron sin saberlo a la Unión Soviética en sus esfuerzos propagandísticos. Sin embargo, Propornot, los analistas de Propornot, no hacen una diferencia, no te dicen quiénes serían los que lo hacen deliberadamente y quiénes serían los que no lo hacen deliberadamente, ¿no? Porque básicamente no tienen evidencias en ese sentido. La otra forma de sustentar su información sería usando como justificación que algunas noticias diseminadas a través de las redes sociales por distintos actores se originaron en las cadenas RT o Sputnik, ¿no? que vienen del gobierno ruso, que son financiadas por el gobierno ruso. Lo que dicen es que estas cadenas imitan el estilo y tono de una organización de noticias independientes, sin embargo a veces incluyen historias falsas o engañosas en sus reportes, dicen los expertos. Ahora, vamos a ver qué sucede en un día normal en RT. Lo que tenemos aquí en este breve ejemplo es al periodista Chris Hedges de Estados Unidos entrevistando a un ex diplomático británico. El periodista en cuestión trabajó antes para el New York Times, para el Christian Science Monitor y para National Public Radio, entre muchos otros, ¿no? Ahora, National Public Radio tiene la particularidad de que es financiado en buena parte por el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Entonces, a lo que voy es que muchos países tienen sus propias cadenas. De hecho, la mayoría de países tienen sus cadenas de noticias, y no hay una diferencia sustancial entre la cadena de noticias RT o Sputnik, por ser de Rusia, con cadenas como Al Jazeera, que es de Qatar y es manejado por el gobierno qatarí, como la DW, que es de Alemania, como la ya mencionada National Public Radio, donde ha trabajado Chris Hedges y que es del gobierno de Estados Unidos, o la misma BBC, que le pertenece al gobierno británico. Todas ellas son de gobiernos y no por eso son descartadas como una fuente o denostadas como propagandistas, ¿no? Simplemente por ser de un gobierno. Entonces, entre los señalados como propagandistas rusos encontraríamos a varias páginas de periodismo independiente que son seguidas por millones de lectores, de hecho, ¿no? Como Truthout, Counterpunch, Antiwar.com, Truthdig, Naked Capitalism, Consortium News. Muchos de estos medios fueron fundados por periodistas que en algún momento salieron del mainstream, de los medios masivos, y formaron sus propios medios en internet. Muchos de los periodistas que han formado estos son relativamente reconocidos. Todos ellos reclamarían por el artículo del Washington Post
Pero quiero notar que también algunos medios mainstream, masivos, tradicionales, se ocuparían del tema, ¿no? Verían la trampa del Washington Post, la escasísima calidad de su artículo y comentarían al respecto críticamente. Como suele suceder en estos casos de malas prácticas periodísticas, el Washington Post adheriría una nota del editor a su artículo original al día siguiente, y lo que podemos leer en él es lo siguiente. Algunos de los sitios señalados protestaron al verse incluidos en la lista de Propornot, y algunos de ellos, así como otros no incluidos en la lista, han desafiado públicamente la metodología y conclusiones del grupo. El Post, que no nombró a ninguno de los sitios, no avala la validez de los hallazgos realizados por Propornot con respecto a ningún sitio en particular, ni el artículo pretendía darlo a entender así. Desde su publicación, Propornot ha retirado varios sitios de su lista. Así es como el Post se distanciaba del artículo a solo unos días de haberlo publicado en su primera plana, en su versión impresa y por supuesto también en internet. Entonces, ahora esto es muy importante darse cuenta de que las noticias se transmiten, se reproducen por todo el mundo, sobre todo cuando aparecen en medios prestigiosos como el Washington Post, sin verificarse, ¿no? Es decir, los periodistas de otros medios y de otros países ven que ha salido en el Washington Post y ya no necesitan verificarlo porque confían en un medio del prestigio del Washington Post. Ahora, a pesar de todo esto, el medio de Intercept, que también criticaba esta cuestión que estamos criticando, se preguntaría, o mejor dicho, notaría, que el reporte del Post había sido uno de los artículos de noticias políticas que más ampliamente habían circulado en las redes sociales, con docenas o cientos de periodistas reproduciéndolo como si fuera un gran destape. Sin embargo, cito a The Intercept, el artículo estaba lleno de descuidos obvios y alegaciones sin evidencia. Si el autor del artículo del Washington Post hubiera incluido un enlace a la página de Propornot, dice también de Intercept, los lectores se habrían dado cuenta de inmediato de que este grupo de expertos se parece más a un grupo de primitivos vendedores de clichés propagandísticos y, muy importante, como vamos a ver un poquito más adelante, es que tiene un sesgo flagrante y demostrable en favor de la visión del mundo de la OTAN. Fair.org, que es un guardián, watchdog del periodismo norteamericano, también notaría que a pesar de la refutación y de las respuestas negativas y las críticas, los medios de prensa aún estaban citando la desacreditada lista negra publicada por el Washington Post. Como es natural, muchos investigadores y periodistas se preguntarían quién estaba detrás de Propornot, pero la respuesta no se sabría sino recién hasta 2018. En enero de 2018, el periodista norteamericano George Eliasson se pondría a explorar la página web de Propornot, que como pueden ver aquí no se ha actualizado desde 2017. Y en la parte administrativa, la parte de la configuración de la página web, él encontraría que las publicaciones de Propornot se hacían desde la página de la revista The Interpreter Magazine. Entonces, como ya notaron, hay que ir pelando las capas de la propaganda para llegar al centro del asunto. Entonces nos preguntamos qué hay detrás de la revista The Interpreter, y esta revista fue fundada en 2013 por el Atlantic Council, ¿no? El think tank ya mencionado de la OTAN. Y desde el 2016, como figura en esta página web de Radio Free Europe, Radio Liberty, la revista The Interpreter forma parte de este conglomerado al que pertenece Radio Free Europe, Radio Liberty. Y ese grupo de medios al que pertenece Radio Free Europe y Radio Liberty es nada más y nada menos que The Voice of America, la voz de América, ¿no? Que es básicamente la propaganda estadounidense que es manejada desde el Departamento de Estado, el US State Department. En este artículo del New York Times podemos leer, por ejemplo,
que La Voz de América fue fundada en 1942 como parte de la Oficina de Información de Guerra. La Voz de América se inició con el objetivo de contrarrestar la propaganda de nazis y Japón. Con el tiempo, La Voz de América se iría expandiendo y abriendo muchas otras radios con muchos otros nombres, entre ellas las ya mencionadas Radio Free Europe, Radio. Para darnos una idea más o menos de cómo son las operaciones de Voice of America, veamos el currículum del hombre que tenemos en pantalla, que se llama David Ensor y ha sido presidente de The Voice of America durante varios años, ¿no? Además de eso, él ha sido ex vicepresidente ejecutivo del Atlantic Council y director de comunicaciones de la Embajada de Afganistán. O sea, es un burócrata del Estado, del Poder Ejecutivo de Estados Unidos. Recapitulando muy brevemente, ya vimos que la revista The Interpreter es parte de Radio Free Europe, que a su vez es parte de La Voz de América, un aparato de propaganda de la Guerra Fría estadounidense. Y la revista The Interpreter al mismo tiempo maneja esta entidad anónima llamada Propornot, que fue la que sin pruebas, ni sin seguir ninguna metodología y sin ninguna seriedad, acusó a 200 sitios web independientes de estar diseminando propaganda rusa. En la última sección de este programa, que ha salido un poco más largo de lo que esperaba, vamos a verificar algunos artículos periodísticos y algunos estudios académicos que hablan sobre el verdadero alcance y peligro de los fake news para la sociedad. El primero que vamos a ver apareció en el New York Times en enero de 2018 y se llama Fake News, amplio alcance pero pequeño impacto, sugiere estudio. El estudio en cuestión es de los autores Guess, Nihan y Reifler, de varias universidades de Estados Unidos e Inglaterra, como Princeton, por ejemplo, es una de ellas, y se titula Exposición a sitios web dudosos durante la elección de 2016 en Estados Unidos. Algunas de sus conclusiones, como podemos leer aquí, dicen así, ¿no? El alcance de las noticias falsas fue amplio, pero también superfluo. Uno de cada 4 norteamericanos vio por lo menos una historia falsa durante el periodo estudiado, pero incluso los más ávidos consumidores de fake news, partidarios de Donald Trump profundamente conservadores, consumieron mucho más noticias calificadas como verdaderas, ¿no? Eso nos sugiere que estas cámaras de resonancia, ¿no? Estos echo chambers, como se dicen en inglés, probablemente no sean el caso, ¿no? No es que las personas estén aisladas del resto del mundo en una burbuja de información que les gusta, ¿no? También están expuestos a otra información. El 10% más conservador de los sujetos analizados realizó cerca del 65% de las visitas a webs de noticias falsas. Eso quiere decir que es un asunto muy partidista, ¿no? Muy partidario, ¿no? Que depende mucho de tu alineamiento político. A pesar de eso, ¿no? Las historias falsas solo constituyeron una pequeña fracción de la dieta informativa de los participantes, independientemente de su alineamiento político, ¿no? 1% de la dieta informativa en el caso de los votantes de Trump y 6% en cuanto a los de... Perdón, al revés, en cuanto a los de Clinton y 6% en cuanto a los de Trump. Y acá tenemos una observación importante que dice: para toda la bulla armada alrededor de las fake news, es importante reconocer que ellas solo llegaron a un subgrupo de estadounidenses, la mayoría de ellos ya de por sí bastante partisanos, como dijimos. Además, esos mismos consumidores de fake news también son voraces consumidores de noticias en general, ¿no? las que el estudio considera verdaderas. Y para acabar con este artículo que resume un estudio académico, tenemos que los mayores de 60 años fueron mucho más propensos a visitar sitios de noticias falsas, y esto se explica por básicamente una escasa cultura digital, ¿no? Como le llaman, una escasa familiaridad con los medios digitales. Lo siguiente que vamos a analizar es un estudio bastante reciente que se publicó en la revista Science en octubre de este año, de 2020. Este fue escrito por varios autores que trabajan en Microsoft, que son investigadores de la compañía Microsoft, y el título, como podemos ver, es Evaluando el problema de las noticias falsas
en proporción al ecosistema informativo. ¿Qué quieren decir con esto? Que van a analizar el asunto de las fake news en la escala de todo el universo informativo, es decir, más o menos cuánto del universo informativo total es fake news. Vamos a ver algunos de los hallazgos, pero en vez de analizar el mismo paper o estudio, vamos a aprovechar que uno de los autores hizo una entrevista en la cual resume varios puntos de este estudio y vamos a leer ese resumen que hacen. Entonces el entrevistador pregunta, por ejemplo, ¿no? Su tercer hallazgo, y quizás el más interesante o importante, es: el consumo de noticias falsas constituye una fracción irrelevante de la dieta informativa estadounidense. A lo que la investigadora de apellido Allen contesta: así es, podría ser un dato que sorprenda a la gente. Encontramos que las noticias falsas solo constituyen 0.15% de la dieta informativa promedio. Más adelante, en otro dato parecido, señala que el consumo de noticias falsas constituye menos del 1% del consumo total de noticias. Entonces, una cosa realmente despreciable, ¿no? Infinitesimal, casi irrelevante, aunque sea efectivamente un problema, no es lo que nos hace. Luego, señala que justamente la intensidad con la que las noticias falsas han sido cubiertas y señaladas por los medios masivos como un problema también le ofrece munición, es decir, argumentos, a quienes quieren erosionar la confianza en el periodismo, ¿no? El mejor ejemplo de esto es justamente Donald Trump. Y además puedes leer muchas historias en los medios masivos y pensar que la gente está viviendo en una realidad alternativa hecha de noticias falsas. Creo que nuestro estudio, señala Allen, demuestra que ese no sería el caso. Para acabar y de manera muy breve, vamos a analizar este último estudio, que es de los investigadores Guest, Nagler y Tucker, y que también fue publicado en Science y que se titula Menos de lo que cree, prevalencia y vaticinadores para la diseminación de fake news en Facebook. En la primera línea de sus resultados dice: es importante ser claros con respecto a lo raro que es este comportamiento, compartir noticias falsas en redes sociales. La amplia mayoría de usuarios de Facebook en nuestro estudio no compartió ningún artículo de noticias falsas durante 2016. That Saddam is a threat and he has WMDs? Do you mean that kind of propaganda that you guys just repeated in Time Magazine uncritically? You mean that kind of propaganda is okay to do on people? Or the kind of propaganda that says we can't afford free college, we can't afford a living wage? That kind of propaganda? The propaganda that says we need to be in Afghanistan for 2 decades? The kind of propaganda that says we need to invade sovereign countries illegally and overthrow them and kill hundreds of thousands of people at the behest of fossil fuel companies? I mean, that kind of propaganda is okay? The kind of propaganda that says we need to be in Libya, we came, we saw, he died? That kind of propaganda? Or the propaganda right now that says Iran is a threat somehow to us and that we have to invade in Iran? I mean, that kind of So which is the propaganda that I don't know. I would love to be able to talk to that guy. I'm sure he would ignore us just like